Alison Guitián y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. David, Buenas tardes, mi nombre es Fabián Hernández y soy egresado de Antropología. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Díaz y soy estudiante de entrenamiento deportivo. Mario, ¿Qué tal? Buena tarde para todos y todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Jiménez. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. bueno, a todos ustedes muchas gracias por enlazarse a esta exposición y les voy a compartir ahorita la pantalla para que ustedes me acompañen en esta exposición. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la pantalla se puede ver. Sí, sí la Sí, yo pueden ya ver. la puedo ver. Listo, vale. Entonces, esta exposición hace parte del núcleo de formación de comunicación social para la Universidad Abierta y a Distancia UNAD para el curso de legislación de la comunicación, la cual tiene el nombre de Libertades, Deberes y Derechos desde la comunicación social. Para comenzar a hablar de libertades, deberes y derechos, hablaremos de democracia y comunicación, luego de participación comunitaria, luego de derechos de la comunicación, en tres términos claves que son libertad de información, libertad de expresión y prensa. Les mencionaré algunos principios éticos desde la comunicación social y veremos dos estudios de caso para que podamos socializar y al final les estaré enviando el link de una encuesta de Google para que puedan evaluar la presentación y me puedan responder algunas de las preguntas concernientes al tema. Primero que todo, para hablar de libertades en un país como Colombia, tenemos que hablar primero de la democracia. La democracia, etimológicamente, está dividida en dos partes, que es demo, pueblo, y kratos, poder. Se supondría que en un país como Colombia, el pueblo debería tener poder y hay tres tipos de esta democracia. Y es la directa, donde todos los miembros de una población participan de una asamblea. Por ejemplo, el referendo que tuvimos acá en Colombia, eso es un ejemplo claro de lo que es una democracia directa. La representativa, que es la toma de decisiones políticas a través de diferentes mecanismos de participación que confieren legitimidad a sus representantes. Un ejemplo de esto es el sufragio o el voto que ejercimos en Colombia cada 4 años para presidencia y cada 4 años para alcaldías y consejo. Y la democracia participativa, que es como la mezcla entre la directa y la representativa, pero que además los ciudadanos tienen un mayor control sobre los cargos públicos electos desde alcaldes, gobernadores, senadores, presidentes, entre otros. Cabe aclarar que en Colombia tenemos una democracia participativa, pero que además está organizada de tal manera que nosotros damos el poder a unos representantes para que ellos ejerzan poder sobre nosotros o pues tomen las decisiones que tienen que ver referente a, a todas las ramas del poder en Colombia. ¿Qué es la comunicación? Pues afortunadamente ustedes la mayoría ejercen o tienen que ver con la rama de la comunicación, pero esto pues es un recorderis. Es una acción bidireccional en la cual intervienen dos puntos clave, emisor y receptor. Mediante este proceso se establece una relación o vínculo originando una respuesta o consecuencia entre las personas involucradas. Acá voy a hacer una aclaración entre lo que es comunicación e información. Información es cuando emitimos un mensaje y el receptor, perdón, solamente tiene la posibilidad de escucharlo e informarse, como su palabra lo dice. Pero
con la comunicación lo que queremos es que haya una transformación del receptor y ese receptor también tenga la oportunidad de devolver el mensaje o dar su opinión acerca del tema. ¿Qué tiene que ver la democracia con la participativa en el caso de Colombia con la comunicación? En el preámbulo y artículo 1 de la Constitución de 1991 se dice que Colombia es un Estado democrático, participativo y pluralista. Con la comunicación podemos promover los valores culturales, estética con sentido de responsabilidad, ética y desarrollar integralmente en la sociedad desde el modelo de la democracia participativa, organizar, discutir y proponer. La importancia de la comunicación, no solamente en Colombia, sino en todas las comunidades y en todos los países, pues es que podamos llegar a unos acuerdos para podernos organizar y poder dar unas propuestas de cómo queremos que queremos ser no solamente gobernados, sino tener y poder ejercer el control, ya que pues somos un Estado democrático participativo. Ahora les voy a hablar de la importancia de la participación ciudadana. Muchas de las personas, he tenido la oportunidad de trabajar con varias comunidades en la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, y una de las grandes falencias que he visto, aparte de que entre los mismos vecinos no se hablan y entre los mismos vecinos se desconocen sus dinámicas diarias, es que no están enterados de los otros ejercicios de participación ciudadana, porque normalmente se cree que con ejercer el voto es suficiente y de hecho hacemos mal ejercicio de votar, o sea, de salir al sufragio. Si bien es cierto votamos mal, tampoco estamos enterados de los otros espacios de participación ciudadana donde la población puede ejercer algún tipo de control político y también organizarse para cambiar las decisiones que se toman a nivel local y así pues tener un cambio a nivel nacional. Entonces la participación ciudadana dentro de lo que es la legislación dice que de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución colombiana son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, de iniciativa legislativa y revocatoria al mandato. Esto es lo que dice la Constitución colombiana en ese término, pero pues hay otros espacios de participación. Hay otros espacios de participación como las juntas de acción comunal, las juntas de acción local, los consejos de cultura locales, bueno, entre otros entes para que los ciudadanos participen. Muchos también estamos enterados de que eso está, pero nunca hacemos parte de estas reuniones, ni de estos cabildos abiertos, ni de estas reuniones que hacen para poder ejercer participación ciudadana. Entonces, vamos a ver un video. Vamos a ver un video que nos muestra un poquito más a fondo lo que es la participación ciudadana. Desde la Presidencia de la República. Este es un video del Ministerio del Interior. ¿En una democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto. Y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza.
y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015, se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo 3 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participacion.mininterior.gov.co. Ok, entonces vimos el video oficial del Ministerio del Interior sobre la ley estatutaria de participación. Entonces vemos que no solamente con el ejercicio del voto, el plebiscito, el referendo y demás podemos ejercer nuestro deber ciudadano, que es de participar. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los derechos de la comunicación. Desde la Constitución de 1991 existen 6 artículos que hablan acerca de la comunicación. Está el artículo 13, que dice que las personas son libres e iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos sin discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Está el artículo 15, que dice que tenemos derecho a la intimidad, al buen nombre, circulación de datos e inviolabilidad de correspondencia. El artículo 18, que es el derecho a la libertad de conciencia, y dice que nadie será molestado por sus convicciones y creencias. El artículo 15, derecho a la libertad de expresión, difundir pensamientos y opiniones, informar y recibir información de manera veraz e imparcial, y fundar medios masivos de comunicación y no habrá censura. Artículo 21, derecho a la honra. Artículo 23, presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. Y el artículo 35, que dice que no se concederá extradición por delitos políticos o de opinión. Bueno, esos 6 artículos hablan acerca de cómo nosotros los comunicadores y las personas que van a dar la opinión acerca de alguien tienen que tener pues unos límites y pues también tenemos unos derechos como comunicadores, como ciudadanos. Más adelante vamos a ver un ejemplo o un estudio de caso para que discutir o ustedes me puedan dar sus respectivas opiniones acerca de estos artículos, porque aunque están mencionados en la Constitución y parece que fuera el ideal, sabemos que en Colombia muchos de estos artículos, incluso por el mismo Estado, pues no se cumplen, solamente están en el papel.
Entonces me gustaría que ustedes me dieran como un poquito, o por lo menos un ejemplo de lo que ustedes hayan visto que va en contra de sus derechos y podamos pues debatirlo. Por ahora pues voy a continuar. Además de derechos, los comunicadores sociales tenemos un código deontológico que aunque no esté declarado en una constitución y no esté como un artículo como tal, es un documento que recopila los fundamentos generales que regulan el comportamiento de los informadores. Entonces está el respeto a la verdad, estar abierto a la investigación de los hechos, perseguir la objetividad aunque sea inaccesible, contrastar los datos con fuentes periodísticas y que estos sean precisas, diferenciar con claridad entre información y opinión personal, enfrentar cuando existan las versiones sobre un hecho, respeto a la presunción de inocencia y rectificación de las informaciones erróneas. Este código deontológico lo anexo a la presentación porque si bien es cierto que hablamos mucho de derechos, siempre los ciudadanos estamos exigiendo nuestros derechos y está bien, también tenemos que tener en cuenta que tenemos unos deberes y más que unos deberes porque estén consagrados en cualquier constitución, son deberes morales y respetuosos del otro, de la otra edad. Entonces, vamos a ver los videos de los estudios de caso y luego quisiera que alguno de ustedes me compartiera alguna experiencia o si conocen o me quieren dar un ejemplo acerca de cómo son violados estos derechos, no solamente por parte del Estado o por parte de algunos periodistas, sino pues ustedes que han visto como en sus entornos, como desde la comunicación en la vida cotidiana se puede faltar a este tipo de derechos. Entonces, este es el ejemplo de un periodista peruano que quiero que ustedes miren. Y atención a esta información cargada de una perversa convicción racista de un periodista peruano. Resulta que Phyllis Butters, conductor de un programa deportivo del Perú, hacía un comentario del partido que deberá enfrentar la selección del vecino país con la tricolor nacional en Quito. Veamos y escuchemos lo que dijo. Pero después vamos a jugar contra Ecuador en Quito, ¿no? Ecuador en Quito. Y Ecuador, los ecuatorianos son negros. Son cocodrilos de altura, que eso tiene bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono, ¿o no? Físicamente están gorila, muy, pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y están en altura, son unos negros apretados, hermano, que te muerden y te dan ébola. Es una cancha cortita, pero después vamos a jugar. Bueno, este es un ejemplo pues, de los más fuertes que hay en el tema de comunicación. ¿Qué atención a esto? Y quiero revisar este video como el otro lado de la libertad de expresión en Colombia. El derecho a la libertad de expresión hace parte de las libertades personales que tienen los individuos y los ciudadanos. En un inicio político de la reivindicación de este derecho, son los estados liberales y las constituciones de los estados liberales del siglo XIX las que lo van a reconocer, lo que determina que esta libertad personal hace parte del ejercicio de derechos no solo a la libertad personal, sino políticos. Es así como a lo largo del siglo XX la libertad de expresión como libertad personal va a ser reconocida también como una libertad que genera desde la democracia la construcción de la opinión pública. En este sentido, las declaraciones internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además lo definido por el Pacto Interamericano de Derechos, en Latinoamérica en concreto,
definieron este derecho como un derecho que no solo depende de una libertad personal, sino también es una libertad política para construir democracia. Durante la construcción de la propuesta democrática, del debate dado en la Asamblea Constituyente del 91, nuestra Constitución va a reconocer este derecho como un derecho de libertad personal, pero su desarrollo también lo va a asumir la propia Corte Constitucional como derecho que permite la definición de las ideologías, no solo ideologías de carácter religioso, sino también ideologías políticas, y se considera entonces como un derecho necesario para construir la democracia y el debate democrático. Esto en el sentido simplemente normativo, como lucha política garantizada por documentos no solo constitucionales, sino de carácter internacional. Sin embargo, el problema de la libertad de expresión está en el desarrollo cultural de este derecho en una sociedad que por naturaleza, digamos, el problema particular que hemos vivido de la guerra, considera que la libertad de expresión es un presupuesto de agresión al otro. Y estamos asistiendo a una realidad que muestra cómo el ejercicio de la libertad de expresión, más que un ejercicio personal de libertades y un ejercicio político, comienza a ser tomado por la sociedad como si ésta agrediera a quien no piensa como uno. El medidor de una sociedad tolerante o intolerante tiene que ver en concreto cómo se establece este derecho como parte de un proceso de debate igual, cercano a un diálogo necesario para la construcción de la democracia, o cómo este se constituye en una manera de señalar desde la intolerancia al que no piensa como uno. Finalmente, la libertad de expresión y cómo lo asume la sociedad mide cómo esa sociedad misma no solo es intolerante, sino cómo cree que no debe existir oposición, particularmente política, en nuestro medio, en el debate político. Entonces, ya para este momento, me gustaría que alguno de ustedes, si tiene alguna experiencia o nos puede brindar algún ejemplo sobre cómo se maneja la libertad de expresión y la participación en la construcción de democracia de este país, pues no lo puedo contar. Juan. Muy buenas tardes para todos. Me parece que la exposición va por un buen camino, está bien centrada. Hay varios puntos de vista. Si no estoy en el artículo 15, donde tú hablas de la libertad de expresión. Específicamente te voy a poner un caso en estos días. Estamos trabajando aquí en Bogotá por parte del IPRON. Estamos en un desalojo, aproximadamente son 600 familias. Ha llegado un movimiento que se llama el Congreso de los Pueblos, a nombre de los derechos humanos, a proteger los derechos de los demás. Pero también llegan, digamos, con una serie de artículos en el tema que tiene que ver con todo el tema, si se quiere, de reproducción de imágenes y demás, donde ellos toman fotos y las cuelgan o ponen ciertas imágenes en los medios, de acuerdo, porque obedecen también a un partido político inmerso aquí en la sociedad colombiana, pero que también nosotros, siendo parte del mismo Estado, entendiéndose como Estado participando también, nos prohíben que nosotros también tomemos fotos y las publiquemos. Allí también hay como un vacío jurídico, si yo creo, o estaríamos hablando de hasta dónde va la competencia o los derechos o la libertad de expresión de quiénes o para quiénes, o quién nos vemos beneficiados o quién nos vemos afectados. ¿Alguien quiere opinar sobre ese tema o darme otro ejemplo acerca de lo que es la libertad de expresión y la participación ciudadana en la construcción de democracia? Yo creo que como lo mencionaban pues tú anteriormente, digamos que
se ha utilizado también la comunicación para reprimir esa misma participación ciudadana y también algunos hechos que han acontecido en la sociedad. Digamos, el fútbol ha sido uno de los, digamos que, de los mitigantes de la información real, de la información de importancia y de la información que debe trascender y que tapa en muchas ocasiones, pues, digamos, eventos como, no sé, en 1984 la toma del Palacio de Justicia o no sé, otros eventos, digamos que también el Mundial en el 2018 de fútbol, que tapó o se llevó por delante bueno, las elecciones y las dos propuestas de campaña que habían en este momento. Digamos que el fútbol también como que se ha inmiscuido en ese sentido de tapar como los mecanismos de participación y la comunicación real. Entonces creo que se abusa del amarillismo, del espectáculo, de lo deportivo, del circo, y se dejan al lado otras cosas importantes como la participación ciudadana, como los sucesos históricos, como bueno, todas estas cosas. Gracias, Alison, por tu participación. ¿Alguien más quiere dar una opinión acerca del tema? Yo iba a redondear un poquito lo que decía Alison. A pesar de que existen mecanismos de participación y representación, digamos que las dinámicas económicas y el mercado que hay detrás de la prensa y los medios de comunicación logran empañar un poquito o manipular, digamos, la visibilidad que estos mecanismos de represión puedan tener, ¿no? Entonces, muchas veces, si no hay un esfuerzo muy autónomo por el ciudadano de buscar las herramientas, de poder utilizarlas, pues va a ser muy complicado. Aún así, teniéndolas y utilizándolas por esta misma dinámica de la economía que hay detrás de los medios y de las instituciones, pues es muy difícil poder hablar de que en nuestro país realmente hay libertad de prensa. Bueno, puedo complementar algo de lo que dijeron también Mario y Alison, y es que, bueno, también hay que considerar que hay unos medios hegemónicos y que esos medios hegemónicos responden a unos intereses, tanto políticos como económicos. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, uno puede hablar de libertad de expresión si, digamos, esos mecanismos o esos monopolios, se puede decir, de la comunicación están respondiendo a unos intereses individuales? Y también en esa parte, digamos, la gente que está contrahegemónica, se puede decir que está, digamos, desde un punto de vista alternativo, también en muchos casos se ve amenazada por cuestionar algunas políticas. Y retomando un poco de lo que dijo Juan y también lo que uno puede ver como en las redes sociales, cambiando un poco de tema, qué pena, también ahorita ve uno un fenómeno y es que, digamos, acá es donde la gente puede opinar supuestamente libre, pero cada vez se ven más grupos que con ciertos intereses están publicando noticias y hacen unos hashtags o hacen unas tendencias que también resultan monopolizando las redes que supuestamente son espacios libres. Y un ejemplo de eso es Twitter. Y lo podemos ver últimamente también con el grupo, se puede decir, de seguidores de ciertos políticos, en especial pues de los que están con la presidencia, que también están mostrando una información conveniente y están publicando ciertos hashtags, que es lo que están llamando bodegas, ¿no? Entonces también como esos medios que supuestamente se van a presentar como alternativos, que son las redes sociales, también han comenzado, digamos, a tener una aglomeración de gente paga que también está hablando en función a ciertos intereses, que puede ser tanto, en este caso, de grupos cercanos a la presidencia, o como estaba diciendo Juan, también de grupos que están en contra, digamos, de la política, puede ser del distrito o de otros grupos. Entonces tiene uno que tener una lectura muy fina ahora de la información, porque uno no sabe, digamos, no solamente lo hegemónico, sino también lo alternativo comienza a manipular un poco la información en conveniencia propia. Espero no haberme enredado mucho, qué pena. No, quedó bastante claro, Fabián, gracias. ¿Alguien quiere más opinar acerca del tema de la libertad de expresión, participación y representación para el ejercicio de la democracia? Yo
Dale, María. Un poquito a lo que dijo Héctor en cuanto a la abundancia de información. Hay un teórico que estuve leyendo precisamente hace poco, Ignacio Romanet, hablaba de una nueva manera de censura que es la sobreinformación. Al invadir los medios, particularmente las redes sociales, con información que es muy fácil hacer, eso también es censurar la opinión del público. Bueno, entonces, con sus participaciones puedo deducir que hay dos extremos al ver el manejo de la libertad de expresión, y es, por un lado, cómo es una herramienta para que la ciudadanía se exprese y pueda hacer denuncia, o pueda organizarse, o pueda, digamos, que ejercer el control sobre el Estado. Pero también existe el otro extremo, y es la otra cara de la libertad de expresión desde todos los puntos de vista, porque vemos como otros movimientos que van en contra de ciertas políticas, como lo mencionó Juan Carlos, entonces están valiéndose de la libre expresión también para hacer cierto tipo de sabotajes. Vemos también cómo se han tapado hechos históricos, como lo mencionó Alison. Vemos también cómo los medios hegemónicos responden a unas dinámicas de poder, ¿sí? Y que nos controlan, y que muchos de los que estamos hoy aquí reunidos podemos discernir esa información por la educación que todos tenemos, pero muchos de los ciudadanos de este país, como lo sabemos, no tienen ese tipo de educación y no aprenden a discernir. Por otro lado están las redes sociales, que las redes sociales son un espacio para informarnos de ciertas cosas, donde no solamente están manipulados por los medios hegemónicos y demás, pero que también se han convertido en una manera de manipulación con la desinformación. Entonces, la sobreinformación también resulta ser en la comunicación y pues en la ciudadanía un inconveniente, porque existen también esa información sesgada, y que se está manipulando. Entonces, la importancia de la educación en todos los aspectos es muy importante. Resumo yo todo lo que ustedes me han dicho, pero también me gustaría preguntarles, ¿ustedes han hecho parte de espacios de participación ciudadana que no sea solamente el sufragio? Bueno, como lo pregunta, acaba de anotar un poco lo que decía Alison cuando hablaba sobre el tema del Palacio de Justicia. Efectivamente, allí se ve el poder, quiénes están detrás y para quién y para qué sirve la información. Es un análisis que se puede hacer muy profundo desde allí. Cuando la ministra Noemí Sanín en el año 86, en la toma en noviembre del Palacio de Justicia, efectivamente le dan la orden y pone un partido de fútbol por orden presidencial. Retomando la pregunta que dice Licede en el momento, tiene que ver, y es que los espacios de participación hay que entenderlos desde el lado de a qué interés se deben o cuáles son los espacios. En algún momento decían la participología, donde estaban los jóvenes, las y los que participaban en diferentes espacios, llámese espacios de cultura, espacios deportivos y demás. Creo que hay un atomizaje en todo lo que ha venido haciendo bajo la oferta institucional. ¿Para qué sirven? La pregunta sería, ¿para qué sirven los espacios de participación si en su mayoría se le limita a los y las jóvenes, que son los que se supone que estamos o están participando en aquellos espacios, cuando no hay voz ni voto? Entonces nos dicen participen, pero pues no, una vaina así como decíamos en algún momento, la lista de mercado o la lluvia de ideas y ya, y otros son los que resultan tomando las decisiones. Creo que cuando hablamos de participación, tenemos que entender para qué, para quiénes y cuál es la verdadera participación que tienen los y las jóvenes en esta clase de espacios. Habrá un interrogante allí. Desde mi parte, digamos que yo he tenido la posibilidad de participar en las misas de juventud, de algunas mesas locales, no sé, también he tenido la posibilidad de asistir en proyectos que hace Secretaría de Integración y PRO para la participación juvenil y la participación ciudadana.
¿Alguien más ha estado en espacios de participación donde se logren llegar a acuerdos o se logre organizar a la ciudadanía? Bueno, yo también creo que por lo general uno reduce los mecanismos de participación, digamos, a estamentos que tiene el gobierno o que se creen legítimos, pero también uno puede decir que uno está ejerciendo su participación, digamos, cuando uno asiste a una marcha y cuando está reclamando directamente un derecho. Y por lo general uno obvia estos espacios, digamos, que son legítimos y en los que uno puede tomar, digamos, también un poco las riendas de lo que quiere que va a pasar en el país, pero digamos uno no los suele incluir. Y hay veces esos espacios tienen esta una mayor representatividad o una mayor toma de decisión, se puede decir, que están los mismos espacios de reunión, porque digamos hay veces, digamos, el Estado da ciertas oportunidades o abre ciertos espacios como las mesas de juventud, pero al último esos espacios hay veces se quedan cortos, porque como dijo Juan, hay veces uno entra como una participación, yo he hecho parte de procesos comunitarios, pero uno lo último que termina haciendo en esos lugares o es tener un diploma o simplemente tener unos recursos que está dando el Estado, pero no hay una toma de decisiones frente a las políticas públicas que está tomando el distrito, está tomando el Estado. Hay veces parece que son unas medidas más consultivas que otra cosa. Bueno, entonces yo quisiera concluir un poco. Gracias por la conversación. Gracias por nutrirme, porque realmente todas las opiniones son muy importantes y pues como ustedes representaron, todos tienen, digamos, el bagaje educativo y la experiencia para hacer estos buenos aportes. Desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia trabajamos el tema de la comunicación social desde la parte comunitaria. Es nuestro enfoque como comunicadores sociales y pues es muy importante recibir todo ese tipo de aportes. Desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia lo que queremos es replicar la información de lo que es la participación ciudadana y cómo podemos como ciudadanos incluirnos en otro tipo de espacios para la toma de decisiones de un país, o por lo menos que desde la comunicación, no solamente con los medios hegemónicos o alternativos, sino como ciudadanos, desde nuestra propia comunicación, desde nuestra propia participación, podamos hacer parte de la construcción de país y cómo desde nosotros como estudiantes podemos aportar a que nuestro entorno esté informado sobre este tipo de leyes, como se las mostré, los artículos, que tenemos unos derechos que deben ser respetados a pesar de que tengamos en la actualidad y se siga presentando el hecho de amenazas contra periodistas, estudiantes periodistas o todas esas personas que vayan en contra de otra idea política, social, técnica, y que eso también sea materia de discusión todos los días en un país como Colombia. Gracias por acompañarme, gracias por sus aportes y nos estamos viendo en la vida real. Que tengan buena tarde. Gracias por la Hasta luego. invitación. Hasta luego, muchas gracias por la exposición. Feliz tarde. Chao, gracias.